Bueno, os doy la bienvenida al acto de inteligencia artificial en el contexto de esta segunda edición del Encuentro Canarias 2025 con título de ¿Dónde volver a comenzar? Si estamos aquí un sábado de junio a esta hora es o porque no tenemos nada mejor que hacer o porque realmente nos interesa algo la inteligencia artificial. Hay algo que nos inquieta o intuimos que podemos aprender algo nuevo. Deberíamos preguntarnos cada uno, ¿no? ¿Por qué nos interesa tanto la inteligencia artificial y qué relación tiene conmigo? Es evidente que esta nueva realidad ha irrumpido en nuestras vidas de una forma brutal y ha cambiado la forma en la que nos relacionamos con la realidad. En un análisis detallado, que yo no soy un experto en ello, pero bueno, doy algunas pinceladas, podemos ver cómo ha transformado el mundo laboral, ¿no? Cambiando muchos puestos que eran más automáticos y reemplazándolos. Y los que no, muchos de nosotros ya confiamos en la IA para hacer todas las tareas que tenemos que hacer. Siendo más productivos, pero con la mosca detrás de la oreja pensando si esto en un futuro nos va a hacer más ineptos, menos creativos y con menos iniciativa a afrontar un problema nuevo. En relación con la educación, ahora, si toda la información que podemos aprender en el colegio te la puedes consultar con la inteligencia artificial, ¿cuál es el papel de la educación o de qué forma hay que educar hoy en día, ¿no? También hemos visto que ha puesto patas arriba la cuestión del arte, porque la IA puede generar algo que formalmente sea correcto, esté bien, pero sin transmitir nada, poniendo en crisis la propia definición de arte, que es como interpretación de lo real. Y lo mismo con la ciencia, cambiando la ciencia, haciéndola con muchísima más producción, pero perdiendo el origen de la ciencia, que es que esta nace de personas que se asombran ante la realidad y nace una pregunta para empezar a buscar, ¿no? Nos podemos meter en cuestiones filosóficas también, porque si esta inteligencia artificial replica habilidades que antes eran propias del humano, ¿cuál es el valor? ¿Cuál es mi valor frente a una máquina, ¿no? ¿Y dónde acaba el hombre y empieza la máquina? Podéis pensar que todas estas cosas son ajenas a vosotros, porque, bueno, el arte, la ciencia, el mundo laboral, vale. Como si no tocaran nada de lo que nos inquieta, de lo que nos preocupa día a día. Sin embargo, luego miramos estudios que se han hecho y uno en concreto de Harvard, que vemos que analiza cuál ha sido el mayor uso de la IA en lo que llevamos de año 2025. Y en el top 3 nos encontramos que está el uso de la IA para terapia y compañía, pedir a la IA que nos organice la vida y tercero, búsqueda de un propósito a la vida. Entonces, resulta paradójico que este intento de llegar a ser más que humanos provoque que nos sintamos más solos y aumente la necesidad que tenemos, ¿no? Pero ni siquiera nos percatamos de por qué tenemos esta necesidad, de dónde viene, hacia dónde se dirige, por qué es inextirpable. Ignacio, en un artículo que publicaron el año pasado, decía: esta fragilidad para entendernos a nosotros mismos, es decir, quiénes somos, es en el fondo el problema que subyace a todas las cuestiones superficiales. No encuentro mejor manera de introducir este acto en el que contamos con la presencia de tres grandes eminencias en el campo: Ignacio de la Serna, Javier Bernacer y Sergio Francisco Deni, a los que ahora pasaré a presentar debidamente. Les hemos invitado primero por la relación personal que tenemos con ellos y segundo porque nos interesa cómo investigan y cómo enseñan, cómo personalmente se dejan interpelar por lo que estudian y por los alumnos que tienen delante. En ese sentido, les pedimos ayuda para aprender a mirar esta nueva crisis como una posibilidad de algo nuevo. De ahí el título: ¿Quién soy yo frente a la máquina? Vamos, estas son cuestiones que dan para toda una vida, tampoco pretendemos agotarlas en el poco tiempo que tenemos. Primero empezamos por partes, que es presentar a nuestros ponentes. Aquí a mi izquierda
Sergio Francisco de Nid, es profesor ayudante doctor en la Universidad de La Laguna, de aquí, en el área de didáctica de la lengua y la literatura. Ha hecho estancias de investigación en la Universidad de Oviedo y colabora en varios proyectos de innovación docente en Asturias y Canarias. Más cosas, pero bueno, resumo un poco. Javier Bendacer es biólogo y químico, doctor en neurociencia, y no solo eso, también es una persona inquieta, ha hecho un máster en filosofía, además. Ha hecho estancias postdoctorales en Nueva York y Cambridge, y ahora está en el grupo Mente-Cerebro del Instituto de Cultura y Sociedad de la Universidad de Navarra. También es director del Centro Internacional de Neurociencia y Ética. Y Ignacio Laserna es investigador postdoctoral ahora en el Centro de Humanos y Máquinas, en el Max Planck Institute en Berlín. Ha estudiado matemáticas e informática con un máster de inteligencia artificial y también con una investigación en Caltech. Bueno, ya os he presentado, pero lo que nos interesa, la pregunta de fondo que nos interesa es ¿dónde comenzó para vosotros este interés por la inteligencia artificial y qué os apasiona de lo que investigáis, de vuestro trabajo? Pues empezamos. Vale, empezamos por ti. Pues mi interés fue surgiendo poco a poco, no lo he tenido desde siempre ni desde pequeño, sino que por la historia me han ido sucediendo cosas que me han ido llevando a descubrir el mundo de la inteligencia artificial cuando a mí no me interesaba nada. Y yo ahora me dedico a investigar el impacto de la inteligencia artificial en la cultura, pero yo soy de base matemática e informática y a mí lo que me apasiona y lo que en realidad puedo aportar es en la parte técnica y, y es lo que deseo más hacer porque es lo que despierta mi curiosidad y despierta mis preguntas y la maravilla sobre por qué la inteligencia artificial funciona y en qué sentido me hace todavía asombrarme más de cómo funcionamos los humanos. Esto es una cosa que sorprende a veces o asusta, que es nosotros hemos diseñado la inteligencia artificial, pero no comprendemos completamente por qué funciona. Y, y a mí esto es lo que más me atrae de la inteligencia artificial. Las preguntas que despierta y el asombro por la técnica y por el hombre mismo, que es todavía más complejo. Bueno, en mi caso, realmente esta inquietud surge desde el desarrollo de mi tesis doctoral, en el cual vinculo el aprendizaje de lenguas extranjeras a la alfabetización digital. Esto es algo que se ha ido consolidando en los últimos 10 años, es decir, el desarrollo de la competencia digital en la ciudadanía, especialmente europea, que son los contextos de acción donde nos centramos en España y en Canarias en particular. Y a partir de ahí, a la hora de identificar habilidades digitales, estrategias digitales, es decir, cómo alfabetizar no solo a los nativos digitales, sino también a los que han emigrado digitalmente a este entorno nuevo, ha surgido pues el punto de inflexión que ha marcado pues, la inteligencia artificial y cómo ha impactado en la actualidad, ¿no? Es decir, estamos ya ante un uso masivo de la inteligencia artificial. Eso ha hecho que organismos como la UNESCO hayan establecido marcos de desarrollo competencial en base a la alfabetización digital con el uso de la IA. Y en un escenario como el investigador y el educativo, ¿qué retos nos supone y cómo eso puede fomentar el desarrollo humano? Realmente a mí lo que me interesa es de qué forma el uso de la IA puede potenciar las habilidades y de qué forma puede acompañar a un desarrollo en otros ámbitos de forma interdisciplinar al ser humano, ¿no? Es decir, el uso de la IA como un medio, como un recurso para optimizar el desarrollo humano en múltiples ámbitos, particularmente en el aprendizaje de las lenguas, la comunicación, el uso del discurso, pero también impacta en otro tipo de entornos, ¿vale? En este caso, sí que me gustaría comentar que entendemos ahora el aprendizaje como el desarrollo de competencias, como diría en este caso la Unión Europea, competencias transferibles, es decir, la plasticidad, la resiliencia que implica un entorno de incertidumbre como en el que nos movemos actualmente, que supone la integración de la inteligencia artificial en el aprendizaje permanente y a lo largo de la vida que conlleva la experiencia humana.
Muy bien, pues en mi caso, claro, mi abordaje es distinto. Así como Ignacio y Sergio tienen un abordaje más, digamos, más práctico de la inteligencia artificial, el mío es lo contrario, es más teórico, es más conceptual. Yo trabajo en un grupo de investigación, muy raro, por cierto, en el que pues estamos personajes de distintas disciplinas con el objetivo de entender el cerebro y entender la mente humana, mejor dicho, entender el ser humano en su conjunto, ¿vale? Y dentro de ese conjunto entender bien el cerebro, el sistema nervioso y entender bien la mente. Claro, esto nosotros teníamos nuestras propias batallas, ¿no? Pues uno tiene que demostrar, pues lo primero, que el cerebro no es todo dentro del ser humano, ¿vale? Sino que el cerebro es un órgano más dentro del ser humano, que el ser humano es distinto del resto de los animales, siendo también, ¿no? Pues al final un eslabón más en la evolución, pero es distinto de los animales. Estas eran nuestras batallas hace 5 o 6 años, ¿vale? Pero ahora de repente ya nuestra batalla es demostrar que la inteligencia humana es distinta de la inteligencia artificial, que que el cerebro no es el hardware y la mente es el software, ¿vale? Y esto en el fondo, dentro de que ahora, o sea, nos estamos encontrando un poco, ¿no? Digamos, con este tema, ¿vale? Que ya digo, es de donde surge mi interés, porque ha surgido el tema de la inteligencia artificial, pero en el fondo desde el comienzo de la misma ya empezó a haber esa metáfora, esa analogía entre la mente humana y la inteligencia artificial, y entre el cerebro y el ordenador. Y eso es algo que ha sido muy útil en neurociencia, que es uno de mis campos principales, el poder entender bien el ordenador recurriendo a la metáfora computacional, o sea, tomando el cerebro como un ordenador, pero a la larga también es algo muy dañino. Es algo muy dañino. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que se agota. Te puede servir para entender algo, ¿no? Para entender algunos rasgos de cómo funciona el cerebro. Y dices, bueno, pero al final llegas en un punto en el que el ordenador es un artefacto, ¿vale? El ordenador es algo creado por el ser humano. Y el cerebro no lo es. El cerebro es algo biológico, es un tejido biológico, ¿vale? Como hablábamos ayer, lo importante del ser humano, del ser vivo, es que tiene su historia evolutiva y tiene también su historia, digamos, ontogénica, su historia desde el desarrollo, desde la embriología, ¿vale? Desde que somos una celulilla o la unión de dos celulillas, ahí se está desarrollando algo, ¿vale? En su conjunto, ¿vale? Y de ahí va a venir el sistema nervioso y de ahí va a venir también la inteligencia humana, ¿vale? Que no puede ser equiparable a un ordenador, que no puede ser equiparable a un artefacto. Entonces, mi interés en el tema viene desde este punto de vista conceptual, ¿no? De cómo podemos entender bien inteligencia humana, inteligencia artificial, cómo podemos entender bien cerebro humano de las neuronas artificiales o de las redes neuronales artificiales, ¿no? De hecho, esto abre, porque enseguida podéis preguntaros, ¿qué entendemos? O sea, cuando hablamos de inteligencia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de conciencia, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Nos damos cuenta que en todos los medios hoy en día se debate sobre esto, pero hay una pobreza a la hora de definir a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Y esto nos obliga a profundizar en el significado de estas cuestiones, porque está el peligro de usarlas mal. Cuento una cosa, que fuimos unos amigos a un encuentro que hubo aquí en Santa Cruz sobre inteligencia artificial y si podría desarrollar una conciencia como la humana. Se tiraron 2 horas hablando de la conciencia, de que los mosquitos tenían conciencia y no sé qué. Y después de 2 horas levantamos la mano, oye, ¿qué es la conciencia? Decían, bueno, es que es algo que no se puede definir. Es que cogían experimentos que hablaban de que bueno, el tema de la conciencia, pero eran parciales, ¿no? Entonces, para sentar las bases, queremos preguntar a Ignacio qué entendemos por inteligencia y la diferencia con la inteligencia artificial. Y, bueno, digo las dos. Y a Javier, qué entendemos por la conciencia y si la IA puede ayudar a entender mejor la mente humana. Luego Javier también si puede responder qué es la inteligencia, porque yo no sé lo que es la inteligencia, puedo decir la definición, ¿no? Interleggere, que significa leer entre líneas, ¿no? O leer, y el nombre es arbitrario en ese sentido, podría ser inteligencia, podría ser comprensión o podría tener otra raíz. El nombre lo dio McCarthy, eh, contra otro nombre de otro investigador que no le caía bien o que tendría rencillas, y entonces impuso inteligencia artificial en vez de cibernética. Bueno, el caso es que el nombre inteligencia artificial en ese sentido es bastante arbitrario, porque la inteligencia, si Javier lo puede decir luego mejor que lo diga,
es difícil de abarcar igual que la conciencia, ¿no? En ese sentido, yo no puedo decir mucho más de lo que es la inteligencia. Puedo contar que la inteligencia artificial, más allá de este nombre, abarca un montón de métodos, herramientas, no sé cómo llamarlo, que no es único. Igual que en una caja de herramientas el martillo es distinto de un alicate o distinto de una llave Allen, ¿no? Decir que todo es inteligencia artificial como si fuese la misma herramienta no lo es. No es lo mismo un modelo que se encarga de hablar con, o sea, de responder a texto, ¿no? Como ChatGPT, que es modelo de lenguaje, que modelos de visión artificial que lo que se dedican es a reconocer tu cara cuando desbloqueas el móvil, a AlphaGo, que lo que hace es jugar contra un ser humano al Go o al ajedrez o al juego que sea. En ese sentido también es muy interesante porque lo que siempre se ha intentado hacer con la inteligencia artificial, pensemos que no es cuestión de que sea inteligencia o no, sino de automatizar tareas o comportamientos que hemos asociado siempre a los humanos. En ese sentido, es interesante ver cómo lo que se consideraba inteligente ha ido cambiando a medida que las máquinas han ido pudiendo hacerlo. En los años, bueno, no sé, las décadas de los 60, 70, se pensaba que era más difícil jugar al ajedrez que traducir, que era un comportamiento más inteligente. Luego se vio que las máquinas sabían jugar al ajedrez mejor que a traducir textos. Entonces pensaron, pues a lo mejor un comportamiento más inteligente es el de la lengua, más que el de la lógica. Ahora hemos llegado a un punto en el que este lenguaje también las máquinas están empezando a manejarlo. Entonces volvemos a cuestionarnos. Entonces quizás la lengua no es lo único característica que nos hace inteligentes, porque si fuese así, ya seríamos exactamente igual a que las máquinas y vemos que no. Entonces es interesante ver cómo el progreso de lo que llamamos inteligencia artificial ha ido siempre poniendo el objetivo más allá una vez que alcanzábamos ese objetivo que pensábamos que era la inteligencia. Y lo que desvela es que el hombre es algo más que todo esto que podemos medir o conseguir parametrizar, porque esa es otra. A las empresas les interesa reducir al hombre a parámetros que se pueden medir para poder monetizarlo y sacar, operacionarlo y poder sacar rendimiento. Entonces, la cuestión no es solo, bueno, esto es una aproximación, si Javier luego lo puede explicar, sería fantástico porque como lo explicó ayer en la comida que tuvimos, ¿no? Es una reducción práctica que permite muchas ventajas. O sea, ChatGPT es muy práctico, pero es esta reducción que te permite ser práctico en una tarea. ¿Es todo o hay más? Esa es la pregunta que nos podemos hacer, ¿no? Bueno, yo con respecto a la inteligencia me lo ventilo rápido, porque claro, ayer Fernando e Iñaki nos contaron la anécdota de estos que hablaron durante 2 horas, tal, y luego no sabían definir la conciencia, entonces yo me he currado mucho la definición de conciencia, claro, para no caer en lo mismo, ¿no? Entonces lo de la inteligencia me lo quito rápido. Yo ahí soy muy aristotélico, ¿no? Y entonces entiendo inteligencia como el conocimiento intelectual. Entonces, capacidad que tenemos los humanos, claro, esto ya es muy exclusivo, pero bueno, capacidad que tenemos los humanos de tener conocimiento objetivo, conocimiento universal, ¿vale? La abstracción, lo que de toda la vida se llama la capacidad de abstracción, ¿no? Y que si yo ahora mismo digo, pues imagínense ustedes una hamburguesa, ahora que ya estamos con el estómago lleno y no es conflictivo pensar en una hamburguesa. Imagínense una hamburguesa, pues ustedes tienen una imagen de una hamburguesa en la cabeza que no es ninguna hamburguesa que han visto en su vida, es distinta, va a ser distinta, seguro. Va a tener una serie de rasgos, de hecho a lo mejor no aparece ni siquiera una imagen en su cabeza, pero saben lo que es, ¿no? Tienen la idea. Si ya digo la idea de justicia, pues más todavía, ¿no? Somos capaces de elaborar una imagen o un concepto, vale, bien, a partir quizá, ¿no? de sucesos que hemos tenido, de objetos particulares, ¿no? Pero al final somos capaces de tener una imagen universal, un concepto universal, ¿no? Para mí eso es la inteligencia. Con respecto a la conciencia, aquí me alegra que me hagas esta pregunta. Entonces, con respecto a la conciencia, claro, desde un punto de vista, vamos a decir, científico-filosófico, de la filosofía analítica, de la cual no soy muy fan, pero para tener, digamos, aproximaciones empíricas, pues es muy útil, ¿no? Se suele distinguir en dos
caras de la moneda de la conciencia, ¿vale? Por una parte la conciencia de acceso y por otra parte la conciencia fenoménica, ¿vale? Entonces ahí ha habido un estímulo, ¿no? De repente ha habido un estímulo y entonces ustedes, yo creo la mayoría de ustedes lo habrán oído, ¿vale? Entonces la conciencia de acceso, ¿no? Supone que el foco de su atención ha ido a esa palmada, ¿vale? Sin embargo, está todo el rato por aquí abajo está habiendo ruido, ¿vale? Pero no nos estamos dando cuenta ninguno, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos a otra cosa, pues estamos a escuchar palmadas o estamos, pues, incluso a escucharnos a nosotros, ¿no? Entonces estamos a esto, nuestro foco de atención, ¿vale? Nuestra conciencia de acceso, lo que entra, ¿no? Lo que tiene acceso a nuestra conciencia es ahora mismo lo que estamos pendientes, sin embargo no es el ruido que hay abajo. Entonces eso es una cara de la moneda, digamos, de la conciencia, que es la conciencia de acceso. Simplemente el estar al loro, como se decía en mi época, ¿no? El saber que hay cosas que están pasando, ¿no? La conciencia fenoménica. Entonces, la conciencia fenoménica es ese sentimiento subjetivo e intransferible que tenemos al conocer las cosas. Y entonces aquí, pues creo que me viene muy bien un ejemplo de mi hija. Creo que mi hija va a salir en esta charla más de lo que debería, quizás. No va a ser la última vez que la mencione. Entonces hubo una vez, cuando ella tenía 3 años, en el que me decía papá, upa, ¿no? Papá, cógeme en brazos, y entonces yo tenía un ataque de lumbago, que es bastante normal. Y entonces le decía, no puedo, hija, no puedo. Papá, upa, papá, upa. Y yo decía, no, no puedo porque tengo pupa, ¿no? Tengo una herida, ¿no? Porque tengo pupa. Papá, upa, que no puedo, hija, porque tengo pupa. Y entonces ya, ¿no? Inquisitiva como es, pues me dijo, quiero ver la pupa. Y entonces le dije, a ver, hija, no tengo una pupa, no tengo una herida, lo que tengo es dolor. Y entonces me dijo, quiero ver el dolor. Entonces ahí está la conciencia fenoménica, ¿vale? El dolor que yo sentía es algo que no le puedo transferir a mi hija, no le puedo explicar a mi hija porque lo siento yo y es íntimo mío. No, pero si te ponen una escala del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Pues tú puedes decir que un 7. Ya, pero el 7 para mí pues va a ser un 3 para una mujer probablemente, ¿no? Según seamos, ¿no? Pues ahí tenemos distintos niveles, distintos umbrales, gracias, tenemos distintos umbrales de dolor, ¿no? Entonces, lo que sentimos, pues como puede ser el dolor, como puede ser también, como hablamos ayer, pues el ver el color rojo, ¿vale? El placer que sentimos al comernos un helado del sabor que nos gusta, eso es la conciencia fenoménica y eso realmente es algo muy problemático desde muchos puntos de vista. Luego es desde el de la inteligencia artificial, que podemos hablar luego un poco más, pero lo es para la propia ciencia, porque la ciencia es objetiva, la ciencia estudia lo objetivo y la conciencia es subjetiva. Entonces la conciencia, pues muchos opinamos que es inabordable desde la ciencia. ¿Lo he explicado? Está muy bien, sí. Sí, fue asustado por la palmada, pero... Sí, verdad. No, Esto a mis alumnos les gusta mucho, ¿sí? la palmada, golpes y tal. Bueno, en relación con lo que acaba de salir, sobre todo lo que decía Javier antes, ¿no? Cuando afirmaba que en el origen hay un problema, ¿no? Porque se está intentando comparar algo que es la mente con la máquina, ¿no? Y hacerlo igual. O cuando decía Ignacio que, que el progreso ha ido poniendo el objetivo más allá, desvelando que el ser humano es algo más de lo que se puede parametrizar, ¿no? Esto podéis decir, sí, pero no es lo común, al menos no es lo que yo suelo escuchar en el ámbito en el que me rodeo, ¿no? Se suele pensar, es algo bastante extendido, este reduccionismo en el que vivimos, este materialismo, el hombre es pura física química, son puros átomos, hacen esto, hacen esto. Las neuronas de nuestro cerebro son pues, como redes neuronales, o sea, son algoritmos que se pueden unos y ceros, impulsos eléctricos. Somos simplemente eso. El amor es un impulso eléctrico. Es un impulso eléctrico que se ha hecho muy bien, pero pues esto pues, puede parecer absurdo, pero es en lo que estamos sumergidos, ¿no? Entonces, es sorprendente escuchar estas afirmaciones eh, porque, bueno, porque nos desvelan que podemos ser algo más, como decía Ignacio, ¿no? Y esto puede ser un discurso de opiniones. Yo pienso esto, yo pienso lo otro. Pero no nos interesa, porque cada uno puede tener su opinión y que cada uno, y que salgamos de aquí sin aprender nada nuevo, nos interesa esto, partir de ejemplos y por eso os queríamos preguntar qué diferencia veis, si la hay, que hay entre vosotros y la inteligencia artificial, ¿no? Entre lo humano y la IA. Empezamos. Sí, Bueno, yo considero que estoy bastante de acuerdo
con los razonamientos que se han dado anteriormente, creo que el ser humano es mucho más complejo de lo que se puede parametrizar, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que, por ejemplo, llevado a mi campo, el aprendizaje, independientemente de un aprendizaje específico, implica una serie de factores que entornan una complejidad y también una subjetividad, ¿no? Es decir, aprender conlleva una serie de factores sociales eh, que no es una experiencia que ahora mismo pueda ser replicada, por ejemplo, con una tecnología, ¿no? Con la tecnología se puede desarrollar un aprendizaje más autónomo, pero el componente socioafectivo sigue siendo determinante y sigue siendo evidente en muchos de los estudios que se hacen a día de hoy, no solo en la percepción docente o investigadora en estudios de ciencias sociales, ¿no? Creo que eso es uno de los aspectos que nos diferencian con respecto a la tecnología, ¿no? El tema de las emociones, que también se ha ido nombrando anteriormente, ¿no? El cómo expresar una emoción y cómo entenderla, ¿no? También es bastante subjetiva y nos diferencia, también es algo que se abordó ayer en el almuerzo que tuvimos, ¿no? Es decir, muchas veces no buscamos algo productivo o una solución específica, simplemente queremos ser escuchados o que nos entiendan. Eso es algo meramente humano, ¿no? O sea, creo que hay varios de los aspectos que ya hemos comentado hoy y que ayer en Petit Comité abordamos, en el cual yo creo que una de las primeras conclusiones que lanzo hoy es que el desarrollo de la tecnología pone más de relieve lo que nos caracteriza como humanos y lo que buscamos también en la experiencia humana, que podrá ser replicable o simulable hasta cierto punto. Pero lo que es la iniciativa, ¿no? Que ayer hablamos del agency, ¿no? De la iniciativa, la actitud participativa del ser humano es algo que es genuino de cada persona y ahí también influye aspectos como la libertad en la toma de decisiones. Es decir, también es un aspecto que comentamos ayer. A día de hoy, conforme está desarrollada a nivel usuario la tecnología, implica que tú utilizas un prompt y obtienes una respuesta. Le pides a Alexa una orden y automáticamente tienes una respuesta. Eso a nivel de interacción social te condiciona la experiencia en cuanto desarrollas relaciones con otras personas, porque no siempre obtienes respuestas, no siempre obtienes la respuesta que quieres. Hay un condicionamiento, ¿no? En base a la persona o cómo interactúas. Entonces, en muchos casos ya se están dando situaciones donde hay niños y niñas que están creciendo en entornos donde están más interactuando con la tecnología y les supedita lo que es la experiencia o el horizonte de expectativas que tienen con las personas reales, ¿no? Porque luego entiendes que tu interacción con otra persona tiene que ser así, ¿no? Entonces, por poner sin andarme con muchos rodeos, creo que lo que son las emociones, el cómo entender el aprendizaje y el desarrollo humano, creo que es mucho más complejo de lo que puede ser cuantificable con una máquina, ¿no? Antes de pasar a vosotros por cosas que salieron ayer, ¿no? Que me impresionaba cuando Sergio nos contaba un ejemplo, que, bueno, lo puedes contar tú, cuando hablabas de los alumnos que preferían ir Sí, a... sí. Ayer comentaba que en esta época donde se consulta y se está automatizando, ¿no? También se pone el foco en qué realmente hace que tú seas referente en la vida de otra persona. Es decir, esto es algo que ha adquirido otro significado a raíz del desarrollo de la tecnología. Yo tengo la suerte, puedo decir, que ya estaba para mi 10.º curso en la universidad siendo profesor e investigador y siempre todos los años a mí se me hacen consultas especialmente presenciales. Cuando están acabando la carrera, me suelen pedir consultas sobre qué hacer, cómo abordar este nuevo horizonte lleno de incertidumbre, qué rumbo coger, también en el desarrollo de las asignaturas que yo imparto. Y eso también obedece a estas nuevas generaciones, qué tipo de referencias consideran que son válidas y qué tipo de consultas ya estamos diferenciando entre las que le hago a un humano o le hago a una máquina. Es decir, ¿por qué yo prefiero incluso tomarme las molestias de ir presencialmente a consultarle a una persona en lugar de una máquina, con lo sencillo que es? Otro de los ejemplos que ayer comentaba, ¿no? El desarrollo del comercio virtual o digital no ha hecho que el comercio de forma presencial decaiga, sale en paralelo, pero en muchos casos, y hablo desde la experiencia, esto no es ya basado en una evidencia empírica, por lo menos en la sociedad canaria, vemos una diferencia en cuanto personas realizan compras virtuales a cuando se va a un centro comercial, porque también buscas una interacción con una persona, quedas con una persona para compartir un tiempo. Entonces creo que al final, con este tipo de ejemplos que ya he ido comentando,
se pone más el acento en qué me aporta una persona, por qué desarrollo una relación con una persona significativa y no superficial, y qué busco cuando interactúo con una máquina a cuando interactúo con una persona. Teniendo en cuenta que también es uno de los aspectos que probablemente comentemos luego, la imperfección del ser humano, que yo creo que para mí es maravillosa la imperfección del ser humano, es decir, ninguna persona está hecha a medida del horizonte de expectativas que nos formamos y eso también es parte del crecimiento como personas y del viaje que es la vida. Esto un poco existencialista, pero Perfecto, sí, sí, sí. Quien quiera. Bueno, yo creo, no, la pregunta original era en qué me diferencio yo de una inteligencia artificial, ¿no? O, ¿no? Pues llevándolo a qué se diferencia el ser humano de la inteligencia artificial. Y yo lo veo muy claro, o sea, digamos, la primera respuesta, probablemente podría dar otras, ¿no? Pero la primera lo veo muy claro, y es que tengo un cuerpo, que tenemos un cuerpo, ¿vale? Y el cuerpo es que yo lo veo como algo imprescindible, o sea, que somos seres corporales, ¿vale? Que somos seres corporales y que si no tuviéramos el cuerpo que tenemos además, no seríamos iguales, no seríamos humanos, incluso no seríamos humanos. Eso llevaría un poco más de tiempo explicarlo, no lo voy a hacer, pero bueno. Entonces hay un filósofo francés, fenomenólogo, Merleau-Ponty, que yo creo que lo explicó muy bien. Él llevó la fenomenología al cuerpo, digamos, al estudio del cuerpo. Y entonces decía, no, en una conversación, en un trato, lo que hacemos es sentir el cuerpo del otro en mí, ¿vale? Yo siento el cuerpo del otro en mi cuerpo. Y esto tiene gracia porque muchas décadas después, pues en los años 90 del siglo XX, se descubrieron las famosas neuronas espejo, que igual han oído hablar de ellas, ¿no? A veces se les da una interpretación que a mí no me gusta demasiado, digamos como una interpretación muy racionalista, ¿no? En el que, bueno, esas neuronas están interpretando lo que está haciendo el otro. Si los que lo conozcan, si se acuerdan, lo descubrieron en un mono, estaban haciendo unos registros intracraneales en las neuronas de un mono, y entonces cuando la experimentadora pues ya había terminado, ¿no? Fue a coger, pues no sé si un plátano o algo de comida o algo de bebida, las neuronas del mono se escuchaba, empezaban a disparar, empezaban a funcionar. Y son neuronas que se encargan únicamente del movimiento, pero el mono no se estaba moviendo, ¿vale? Lo que estaban era como reflejando el movimiento de la experimentadora, ¿vale? Entonces, esas son las neuronas espejo. Ya digo, a veces se le da como una explicación muy racionalista y muy, bueno, el mono estaba representando el movimiento de la experimentadora en la cabeza. Esto en su cabeza, en su mente, eso se ha visto también en seres humanos, también tenemos neuronas espejo, ¿no? Pero ya digo, yo le doy esa explicación, siguiendo otros autores, esa explicación mucho más prereflexiva, ¿vale? Lo que hacemos es, sin pensarlo, ¿vale? Sin hacerlo conscientemente, sentimos al cuerpo del otro en nuestro propio cuerpo. Eso es algo que la inteligencia artificial no va a poder hacer, pero de alguna manera es una hipótesis falsable. O sea, se puede demostrar que lo que yo estoy diciendo es falso, porque quizá en un futuro en el que se hagan pues robots que sean exactamente como seres humanos, bueno, pues ahí ya podremos ver si realmente podemos tener una relación empática con ellos, como lo hacemos con las otras personas. Yo creo que no. Y desde luego a día de hoy no podemos hacerlo. Así que soy yo, mi apuesta, no, apuesto todo al cuerpo, a que somos distintos porque tenemos un cuerpo. Pues yo podría decir muchas cosas porque yo me dedico a estudiar la inteligencia artificial, entonces no voy a decir que comprendo cómo funciona porque ya he dicho antes que no sabemos completamente cómo funciona, pero sí que puedo decir que conozco el principio de la inteligencia artificial y sin embargo desconozco el principio que me mueve a mí, ¿no? Eh, en ese sentido, hay muchas diferencias. Eh, Nosotros tenemos una corporeidad, las máquinas no. Eh, Me corrigió mucho ayer lo que ha dicho de que el cerebro es un órgano que empieza en los pies, porque forma parte del sistema nervioso. Y nosotros, los científicos de la computación, pensamos que es un elemento aislado y estático, que bueno, sí, con la neuroplasticidad y tal se va modificando, pero pensamos que es algo aislado, ¿no? Y separa el cuerpo. Más diferencias. La máquina responde simplemente reactivamente. Yo, sin embargo, en mí descubro más que una reactividad. Aparte de que la realidad me toca, descubro en mí algo que también me impulsa y me mueve a hacer cosas, ¿no? Eh, pero, o sea, insisto en esto
yo conozco la máquina, cómo funciona, y sin embargo desconozco yo quién soy, o sea, cuál es mi principio activo. No sé, no sabría cómo formularlo de otra forma. Me viene principio activo, pero mi fórmula, conozco la fórmula de la máquina, pero no conozco mi fórmula, ¿no? Y entonces, en ese sentido, mi preocupación no sería tanto cuál es lo que nos diferencia. He enunciado ahora dos, hay más, él ha dicho otras, Sergio ha dicho otras. Eh, Me parece que es también importante no tanto cuál es la diferencia entre un humano y una máquina, sino comprender, profundizar en esta quién soy yo, más allá de estas diferencias, porque cuando la diferencia aparente no es ninguna, cuando yo hablo con una persona por WhatsApp, bueno, ahora WhatsApp ha introducido a un modelo de inteligencia artificial, no sé si lo habéis visto. En el chat tú puedes hablar con Lama, ¿no? Eh, no hay diferencia aparente entre hablar con una persona y hablar con el chat. Entonces, me resulta interesante las preguntas que surgen aquí. Si en apariencia es distinto, ¿a mí qué me aporta ir a hablar con un profesor a preguntarle sobre el futuro? Si le puedo preguntar a una máquina. Eh, Me parece que eh, abre preguntas que permiten un mayor conocimiento de quién soy yo y un descubrimiento de quién soy. Justo, vamos, muy interesante porque por las cosas que habéis dicho, ¿no? Lo que decía Sergio, de preferir el contacto de una persona al que poder, o sea, yo ahora puedo hablar con ChatGPT y que me solucione las cosas, pero tiene, en la relación con el otro, sea por el cuerpo, sea por un factor más misterioso, se da algo que necesito, que el otro comprende la necesidad que yo tengo con la que voy a hablar con él, por ejemplo, ¿no? O cuando Ignacio decía esta diferencia de profundizar en quién soy yo, qué me aporta el otro. Eh, Veíamos una película, que ahora proyectaremos una pequeña escena, porque delante de esta pregunta que acaba de decir Ignacio, ¿no? ¿Qué me aporta el otro? ¿O quién soy yo? Vemos que somos necesidad de otro, necesitamos, ¿no? Seres relacionales, como salía ayer en la comida, necesitamos al otro. Y, y tantas veces, como decía también Sergio, nos encontramos con la imperfección del otro, con el límite del otro, ¿no? Entonces dices, delante de esta inteligencia artificial que lo puede hacer todo perfecto, hay una película que es la que vamos a proyectar ahora una pequeña parte, se llama Perfect Man, El hombre perfecto. Cada uno se puede imaginar que dentro de un futuro la IA puede crear a tu medida, a tus gustos, tu hombre, tu mujer perfecto, físicamente y todo lo demás. Que haga lo que tú quieras. ¿Cuántas veces no pensamos, aparte de la frustración, porque el otro no es como yo quiero, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿qué podemos aprender de esta experiencia de imperfección, como decía Sergio? ¿Qué podemos conocer más de nosotros mismos en ese sentido de las relaciones, ¿no? Y ahora os lanzo unas preguntas. Primero, si puedes, Dani, poner la escena. Pero ¿realmente está preparado el ser humano para que se satisfagan sus necesidades por encargo? ¿No son precisamente los deseos sin cumplir, las fantasías y la búsqueda eterna de la felicidad el origen de lo que nos hace humanos? Si adoptamos a los humanoides como parejas, crearemos una sociedad de dependientes, satisfechos y hartos de que se satisfagan continuamente sus necesidades y de que se les alabe continuamente a petición. ¿Qué nos impulsaría entonces a tratar con individuos convencionales? A cuestionarnos a nosotros mismos, a superar conflictos, a cambiar. Corremos el riesgo de que todo el que haya vivido un tiempo con un humanoide se vuelva incapaz de entablar relaciones humanas normales. Bueno,
Hola, No hay ahora, vale. No, que delante de esta, pues, de esta experiencia, os queríamos preguntar, ¿no? ¿Qué veis, qué experiencia tenéis, que sucede en las relaciones humanas que no se puede replicar con la inteligencia artificial? ¿Eso yo? Vale. Bueno, desde mi perspectiva yo creo que la libertad para, como antes comentaba, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Es decir, que en la interacción actual, de acuerdo al tiempo donde estamos ahora ubicados, en la interacción con la tecnología implica que vas a tener una respuesta inmediata y además que es seguro que vas a tener una respuesta. Cuando tú interactúas con una persona o te relacionas con ella, no siempre obtienes las respuestas que quieres. El horizonte de expectativas en ese caso está condicionado luego por lo que sucede realmente. Y además hay personas que eligen no relacionarse contigo. Eso es una de las diferencias que yo veo significativas, ¿no? Ayer lo comentábamos, en muchos casos en las relaciones de pareja hay personas que cuando te cuentan un problema, principalmente lo que quieren es que las escuches, no que le des una solución efectiva. De hecho, por casos de experiencia personal, a veces lo que molesta es que les des una solución efectiva o incidas por qué ha sucedido ese problema, en lugar de decir, no, no, yo lo que quiero es que me escuches durante media hora porque en mi caso encuentro en ti una persona para desahogarme. Eso yo creo que es una de las principales diferencias, ¿no? Que condiciona también la experiencia humana. Mm, Se me fue un poco. Las preguntas, Sí, dígame por favor. creo que delante, bueno, dice, ¿realmente está preparado el ser humano? Dice de la película. Sí, yo creo que hemos incidido también en las características que nos hacen más humanos, ¿no? Creo que la experiencia ya está siendo condicionada, como hemos comentado previamente, es decir, desde las interacciones masivas que estamos teniendo a nivel de usuarios y usuarias hasta las más técnicas, ¿no? Es decir, estamos entre un nuevo contexto social y en muchos casos habrá una vertiente que realmente le dé mucho más valor a las interacciones humanas y habrá otra vertiente donde consideren que las relaciones humanas tienen que adaptarse en base a lo que se encuentra o lo que se halla en las relaciones con la tecnología. Yo soy partidario más de la primera, es decir, el no desvirtualizar, o no desvirtuar, mejor dicho, lo que son las relaciones humanas auténticas y sobre todo poner en valor a través de la tecnología lo que encontramos en las personas, ¿no? En ese sentido, eh, por no extenderme mucho, pero sí es verdad que a día de hoy siguen habiendo personas que se recrean con las grandes construcciones que ha hecho la humanidad, con las grandes piezas musicales que ha hecho la humanidad y se pone en valor teniendo en cuenta que ya en muchos casos con una tecnología se puede replicar, se puede perfeccionar, ya se están haciendo composiciones musicales simplemente haciendo un sondeo de lo que ha sido más exitoso en el último año, pero sigue habiendo un gran porcentaje de la sociedad que pone en valor todo lo que se ha hecho incluso 100 años antes, ¿no? Entonces creo que van a haber esas dos corrientes y, como decía previamente en una intervención anterior, ¿cuál es nuestra posición en base a los cambios que se están sucediendo? Es decir, cada vez las barreras están siendo más diluidas en base al desarrollo de la tecnología. Realmente estoy de acuerdo en, la pregunta tiene que ser, ¿en qué punto quieres situarte tú en base a tu desarrollo como persona y en base a tu interacción con la tecnología? Bien, voy. Entonces, yendo a la pregunta, ¿no? ¿Qué tienen las relaciones humanas que no pueden replicar la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, lógicamente la respuesta del cuerpo me sirve, ¿no? Porque ya, o sea, no estamos hablando solo de intersubjetividad, estamos hablando de intercorporalidad, ¿no? Nos relacionamos con otro cuerpo y en ese sentido, pues el abrazo creo que es una buena prueba, ¿no? Es una buena muestra de que no tiene la inteligencia artificial que sí que tenemos en las relaciones humanas. Entonces eso ya sería como jaque mate, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, claro, o sea, yo creo que todos tenemos claro, por lo menos a día de hoy, vete tú a saber en el futuro, pero todos tenemos claro a día de hoy que lo que te está haciendo la inteligencia artificial es una simulación de empatía. Yo antes les comentaba, justo antes de empezar, que cuando hablamos de esta pregunta, pues luego cuando llegué a casa al hotel por la noche, pues le pregunté a Gemini, a la inteligencia artificial, esta pregunta, ¿qué tienen las relaciones humanas que no tienen? Y entonces me contestaba eso, pues que la inteligencia artificial tiene, hablaba en tercera persona, muestra una empatía simulada, ¿no? No es una empatía real, sino que es una empatía simulada.
Claro, que mal nos sienta, ¿no? Cuando estamos hablando con alguien, le estamos contando un tema y parece, súper emocionada, y, qué bien, me alegro mucho por ti y tal. Y luego te enteras que en realidad no le hacía tanta ilusión, que era simulado, ¿no? Bueno, pues tener también una actitud de decir, oye, pues mira, oye, por lo menos, ¿no? Ha hecho el esfuerzo de simular esa reacción positiva, pero también eso te puede sentar mal, te puede decir, joder, pues vaya, ¿no? Yo que se lo he contado con toda mi ilusión. Entonces, realmente la simulación nos sienta mal. Lo que queremos es lo genuino humano. Y eso es algo pues, que obviamente no nos puede dar la inteligencia artificial. Luego, bueno, había otro filósofo, ¿no? que falleció recientemente, Alex de McIntyre. Él decía que somos seres racionales dependientes. Esto es característico, ¿no? Y que la dependencia que tenemos es una dependencia de otros seres humanos. Y es que si esa dependencia que tenemos, como ayer hablábamos también en algunos casos, ¿no? Lo depositamos en la inteligencia artificial, no, yo es que a ChatGPT le cuento cosas que no le cuento a mis amigos, que no le cuento a mi novio, que no le cuento tal. Pues ahí sí que eso es un peligro. Ahí yo creo que sí que la estamos liando, ¿vale? Porque tenemos que ser, no es que tenemos que ser, es que lo somos dependientes de otros humanos, ¿vale? Pero no podemos ser dependientes de algoritmos, no podemos ser dependientes de la inteligencia artificial. Y luego también yo creo que por debajo de esto subyace algo, digamos, mucho más serio, mucho más antropológico, mucho más característico del ser humano. Y es que estamos hablando, ¿no? De cuando hablamos de la inteligencia artificial, pues eso es como ha dicho antes muy bien Ignacio, yo creo, ¿no? Pues tú le das el prompt, o sea, tienes una necesidad, lo que sea, y te da la respuesta, ¿no? Es como tic, tac, ¿vale? Es algo temporal. Es que las cosas realmente interesantes humanas no son temporales, son atemporales. Esto se ve muy claro en las decisiones, y esto en la neurociencia nos empeñamos muchas veces en estudiar las decisiones, y luego siempre viene el típico pesado filósofo que te dice, no, pero estudiar las decisiones importantes. Dices, claro, decisiones, pues ¿cuándo decidí yo casarme con mi mujer, por ejemplo? ¿Vale? Pues yo qué sé. O sea, no es un momento de tiempo, no es un momento de tiempo, ¿no? ¿Cuándo decidimos votar, ¿no? a tal grupo, a tal partido? Pues en realidad no es cuando metemos la papeleta a la urna, ¿no? Es cuando en algún momento formamos esa idea. El caso es que no hay un momento de tiempo, es atemporal, ¿vale? Y entonces eso yo creo que es algo también muy importante para diferenciarnos, para ver nuestra diferencia con la inteligencia artificial, que siempre cuando hablamos en esa comparación de la inteligencia artificial, siempre vamos a cosas temporales, a cosas muy concretas. Que ya, pero es que lo realmente importante del ser humano ocurre por debajo, ocurre de manera temporal. Yo voy a hacer un pequeño desvío que luego se entenderá para explicar bien, porque o sea, ha sido breve, aunque a algunos a lo mejor se le ha hecho largo, y no hemos podido decir tantas cosas. Y hay una cosa que, con esta que conté al principio, que la inteligencia artificial son muchas cosas, es una tecnología y como tecnología cambia. En esta pregunta creo que más subyace no inteligencia artificial en general, sino chatbots, ¿no? Que cambian nuestras formas de relacionarnos. Igual que el coche cambió nuestra forma de movernos porque empezamos a poder ir a velocidades que eran impensables antes. Bueno, entonces voy a decir otra cosa también, espero que nadie se ofenda, no, los profesores. Yo oigo mucha gente, muchos profesores preocupados de que la inteligencia artificial sustituya a los profesores, porque la inteligencia artificial, los chatbots, saben más, porque tienen más contenido almacenado en ese sentido, saben más, no son más sabios, o sí, que una persona. Y entonces, pues eventualmente les podrá sustituir, porque tendrá más conocimientos con los que responder a las preguntas del que desea aprender. Y la gente se escandaliza. Y yo digo, pues si no hay ninguna diferencia entre lo que tú le puedes enseñar y la máquina, el chat, ¿cuál es el problema? Si el mundo se mueve a nivel, las decisiones que guían eh, perdón, las condiciones que guían las decisiones son económicas, si económicamente le sale más rentable, ¿por qué no te van a reemplazar? Yo no tengo ni nada en contra ni a favor de que tú seas profesor. El que lo decide es otro. Y ese otro ha decidido que tú le puedes dar lo mismo que una máquina. Entonces, me parece interesante porque la cuestión es esta.
¿le puedes dar tú lo mismo que una máquina? ¿Qué aportas tú que puede aportar a la persona que la máquina no le aporta? O sea, ¿cuál es este valor? Y si no lo identificamos, bien porque no eres capaz de identificarlo, bien porque hemos llegado a tal nivel que efectivamente quieres igual, porque no vamos a decir que no, ya hemos renunciado muchas veces a ser humanos y muchas veces concibimos la educación como transmisión de información y eso lo hace una máquina. Entonces, si hemos reducido y rebajado el nivel de lo que somos los seres humanos, obviamente ahí no hay competencia posible. Y entonces, en ese sentido, voy a poner un ejemplo, que es en realidad la respuesta a la pregunta de Fernando, pero quería entender esto, ¿no? O sea, porque va a aclarar también parte de lo que quiero decir, que eh, me pasó que tuve pues una inquietud, una angustia por unas tareas que tenía que hacer y, y recuerdo que se las comenté a una persona y esa persona me dio una respuesta. Y esa respuesta no me sirvió. No es que no fuese justa, era la adecuada, ¿no? Era verdad, lo que me decía era verdad. Como tal, en ese momento, al recibir la respuesta, no me cambió. Sin embargo, después de media hora, una hora hablando, yo luego me fui cuando acabamos la conversación y estaba cambiado yo. La angustia había cambiado en tranquilidad. Y, y luego fui a ChatGPT y le comenté lo mismo que le había comentado a mi amigo. Y me dio más o menos la misma respuesta. El discurso estaba bien, lo que me decía era verdad. Y sin embargo, y entonces yo me preguntaba, ¿y entonces? La máquina a mí no me cambia, en cambio la persona sí, ¿no? Y me daba cuenta que el problema no era el discurso abstracto, que en el fondo está vacío. Por eso digo, aparentemente una persona puede decir lo mismo. Si ya hemos reducido la docencia a decir frases vacías, que están vacías de experiencia, pues una máquina también lo puede hacer. No, espera, ya acabo. A mí lo que me dio esperanza y me cambió fue ver a otro, en otro, la posibilidad de vivir lo que yo había vivido de una manera nueva. Y eso no es solo un discurso, es verlo. Y verlo en otro te cambia a ti porque te abre la posibilidad, no es porque te diga la frase justa o la verdad justa, ¿no? Y esto ahora la máquina no lo tiene. Sergio. Bueno, sí, yo creo que en el final ya estamos de acuerdo. Yo creo que es verdad que el aprendizaje no se puede reducir simplemente al recibir o almacenar información. Creo que al final has destacado lo de el personalizar el aprendizaje vivencial, y ahí entra en juego una serie de factores que actualmente, con lo que tenemos a nivel de tecnología, no se pueden replicar en un aula. Es decir, un planteamiento de aprendizaje, entre otros parámetros, se tiene en cuenta la persona que te plantea ese aprendizaje, a su experiencia previa, a su formación, que será más o menos adecuada al horizonte de expectativas que tenga el aprendiz, pero siempre es un planteamiento genuino. Es decir, es una de las características que tiene cada persona. Es decir, no solo se basa desde el punto de personalizar el aprendizaje, sino también el que cada persona aporta o hace una contribución específica. Y eso es algo que ahora mismo no es simulable. Es decir, cuando se hace una consulta o incluso ya que se está a nivel de marketing viralizando en redes sociales, el que tirando 3 prompts, como quien dice, reduces la programación de aprendizaje a pegarte media hora usando la tecnología, estás obviando una serie de factores que son los que hacen que tú en una situación de aula desarrolles y fomentes un aprendizaje significativo. Es decir, el componente humano está desde el seguimiento hasta la planificación, hasta la reflexión posterior que hay una vez se ha hecho un aprendizaje. Es verdad que el modelo de consulta y el compatibilizar un aprendizaje autónomo, yo creo que es mucho más interesante que lo que teníamos anteriormente con las posibilidades previas, pero hace que en este caso me gusta esa pregunta que se tiene que hacer cualquier docente a día de hoy en cualquier etapa educativa, que es: ¿qué te diferencia a ti? ¿Cuál es tu contribución en un aprendizaje, en un contexto de enseñanza-aprendizaje que esa persona no la tiene
mediante consultas autónomas. Es decir, eso es clave y eso hace que, sinceramente, y es el discurso que yo tengo aquí en la Facultad de Educación, porque es tan relevante a día de hoy dignificar más la profesión de ser docente y qué tipo de habilidades tienes que desarrollar a día de hoy en este contexto que anteriormente no eran posibles o no eran exigidas. Es decir, ya podemos consultar, ya tenemos que pasar la etapa aquella de que el docente era un recipiente lleno de información que básicamente todo lo tenía que saber. Ahora nosotros guiamos un aprendizaje mediante tu experiencia previa, tu formación constante y cómo contextualizas con tu grupo. Es decir, yo le puedo preguntar a ChatGPT que me haga un diagnóstico de lo que es tener un Asperger, pero el Asperger es una cosa y Johnny, que viene de Taco, que tiene 5 años, que habla contigo la madre cada vez que está en los descansos, es otra. Ojo, ¿eh? Y eso es contextualizar una situación. Es decir, yo puedo ampliar mis conocimientos, aprovechar eso para desarrollarlo en el aula, pero las personas te ponen en una situación mucho más compleja que lo que simplemente es coger una información y trasladarla en un aula. Creo que eso es evitar una actitud reduccionista ante un proceso tan complejo y tan humano como es el aprendizaje. De hecho, para no extenderme más, en la guía que sacó la UNESCO en 2023, en base ya a la explosión del uso de la IA, se concluye diciendo que el aprendizaje es un acto principalmente humano y que tiene que priorizar el desarrollo del ser humano. Usemos la tecnología, por supuesto, pero para nuestro fin, para nuestro propio beneficio, que es seguir desarrollándonos. Y por último, antes, que también es uno de los lemas de esta jornada, a mí el concepto de felicidad como tal no me gusta más el concepto de plenitud. Es decir, la felicidad es algo que se pueda conseguir permanentemente o es un conjunto de momentos, como decíamos previamente. Es decir, durante determinados momentos adquieres como una plenitud óptima, que es lo que te hace sentirte feliz, pero tú no puedes estar eternamente feliz y todos los días tan feliz porque o estás bajo la sustancia, determinada sustancia, o te han hecho una lobotomía. Entonces, este tipo de tecnologías, el uso de las redes sociales, incluso otro tipo de, de condicionantes que nos hacen ver que este contexto social es diferente a lo que teníamos anteriormente, nos hace tener un horizonte de expectativas distinto y una experiencia de usuario en la vida en la que dice que tienes que estar todo el rato feliz y satisfecho. Bueno, a lo mejor tendríamos que preguntarnos qué es ser feliz y estar satisfecho o vivir plenamente en base a lo que antepone la vida, que es que tus expectativas y tus resultados no siempre se logran, que a veces te planteas objetivos que no se cumplen, que en la vida también hay dolor, ¿no? Y eso es lo que te hace realmente crecer, ¿no? Si nos vamos a una perspectiva mucho más budista, ¿no? O sea, creces a través de lo que no logras, ¿no? Ya lo decía Michael Jordan, ¿eh? No es el hombre que ganó 6 anillos, sino todas las veces que falló, canastas en los últimos partidos, tomas de decisiones desacertadas y demás, ¿no? Bueno, yo va a haber ahora un pequeño turno de preguntas por si para que vayáis pensando si queréis, si ha habido cosas que queréis profundizar más. Bueno, lo digo luego. Si queréis, si hay preguntas, ¿qué pasa? Adelante. Ahí. Dani. Ahora, aprovecho que tengo el micro y así pregunto. Em, no sé si, no sé si más bien pregunta. Yo como curioso también de esta inteligencia, de las inteligencias artificiales, voy más un poco a lo práctico y a nivel del trabajo y de la educación, ¿no? Como habéis dicho, em, hay que ser crítico con lo que te da la IA, ¿no? No te puedes fiar un poco de lo que te da. Hay que darle un objetivo, porque podemos utilizar la inteligencia artificial para falsear imágenes, clonar voces o mil cosas, ¿no? Podemos utilizarla para no estudiar y es un problema en la educación, ¿no? Entonces lo que veo es que creo que debemos educarnos, ¿no? Ya no a nivel en los colegios, ¿no? Sino a cualquier edad, en, en ser críticos, ¿no? Y un poco también en qué humanidad o qué objetivo le damos a la IA, ¿no? No sé si podéis decirme si en cuanto a vuestro papel educativo veis que esto es totalmente relevante, ¿no? Si esta perspectiva de qué enfoque le damos o qué uso le damos y qué críticos somos a lo que la IA nos aporta,
creo que es fundamental, ¿no? Porque podemos hacerla verdaderamente desastre o potenciarla en nuestro trabajo para facilitarnos un poco las tareas del día a día. ¿Quiere? ¿Yo? Venga. Bueno, yo creo que antes lo comentaba, ¿no? Se han desarrollado diferentes marcos de competencia digital. De hecho, ya a nivel educativo, sobre todo en la enseñanza no superior, ya se está certificando los docentes, tanto en etapa de primaria como secundaria, que tienen una competencia digital adecuada para alfabetizar digitalmente independientemente del área, de si trabajas por proyectos y demás. Yo creo que el acento está sobre todo en lo que es áreas como la creación de productos digitales, es decir, ya la capacidad creativa del ser humano está condicionada por esta nueva dimensión digitalizada y también por el co-crear. A mí me gusta el concepto ese de co-crear a través de la IA, es decir, yo consulto, pero quien realiza la iniciativa soy yo. Eso es una de las áreas que hay que tener especial atención de acuerdo a mi criterio. Luego está también lo que es la interacción digital. De hecho, a nivel de tratamiento de lenguas, ya sean maternas como extranjeras, lo que es la interacción online se diferencia de lo que es la interacción eh, ¿no? Presencial. También es otra de las áreas que hay que prestar especial atención porque cambia el paradigma, cambia lo que el intercambio o sea, comunicativo se diferencia. Y por último, y creo que es lo que más se está usando con el tema esto de los modelos de lenguaje, es la búsqueda de información. Es decir, a mí me gusta pensar ya que estamos pasando a una siguiente etapa donde es un modelo conversacional. Yo ya busco información mediante preguntas que me hago. No en base a la información intento extraer ya en un abanico muy amplio. Es decir, yo ya, por ejemplo, yo lo uso mucho para estadísticas, ¿no? Porque en la investigación hay que controlar de métodos cuantitativos, cualitativos, etcétera, etcétera. Y ya no estamos en aquella época en la que tú buscabas mediante un blog o un vídeo. Ya tú le preguntas específicamente, le cargas pruebas que tú haces. Claro, todo esto pone también la complejidad de hasta qué punto valido las respuestas que me da. En muchos casos y para procesos complejos yo considero que tienes que tener un conocimiento base para poder discriminar. No solo el saber buscar, sino el controlar al menos a nivel de contexto lo que tú estás pidiendo. Yo, por ejemplo, si creo una actividad, que es lo que se viraliza mucho en las redes, sí, sí, te hace actividades, pero eso está contextualizado. Eso tiene en cuenta la carga cognitiva que se lleva a cabo en el aula. Tiene en cuenta todo ese tipo de parámetros que tú sabes como docente. Los tienes que incluir, los tienes que adecuar. Es decir, al final estamos usando esa herramienta, pero con criterio. Entonces, en esas tres áreas creo que principalmente hay que formarse y hay que ver de cara a cómo optimizar el uso de la IA de forma de que no lo usemos como un solucionador de problemas, que es lo que está haciendo la mayoría de la gente. No, no, yo me quito esta tarea. Bueno, depende de para qué. Yo no soy partidario de usarlo así, sino decir, yo optimizo esta tarea a través de esto, ¿vale? Sobre todo si no queremos automatizar determinadas propuestas creativas que están sucediendo en muchos lados. Es decir, hay gente que prefiere hacer una presentación ya que me la haga. Bueno, ya tu impronta no está ahí, por lo menos desde mi punto de vista. Ya tú, no está tu huella. Si el discurso te lo hace la IA, ya no eres tú. Tú estás usando algo que está hecho. Puede haber una corriente de personas que piensen que eso es un modelo válido, perfecto. A mí me gusta más donde todavía hay un legado humanístico detrás y donde lo usamos, optimizamos, validamos a través de otra pregunta. De hecho, ya se está validando análisis estadístico a través de consultar, en lugar de hacer un proceso, por ejemplo, de interjueces solo entre personas, también tenemos en cuenta que hemos usado este modelo de IA, ¿vale? Pero también hay un juicio propio de la persona que luego contrasta, valida y no simplemente es, bueno, me da esta respuesta la implemento. Y así se está viendo sobre todo, como comentabas antes, en el contexto educativo, donde ya hay una nueva generación que directamente delega y se hace dependiente de la tecnología para hacer cualquier proceso. Bueno, lo que son las destrezas cognitivas complejas se están viendo mermadas en personas que están optando por esa opción, porque no están desarrollando una capacidad crítica y reflexiva en general, ¿no? Entonces, sí que creo que es un marco complejo y que va a ser susceptible de una mayor evolución en estos próximos años, pero tenemos que ver de qué forma lo abordamos y sobre todo si estamos delante de personas y estamos formando a personas, la responsabilidad que tenemos ahora quizás anteriormente era distinta, pero no por ello no es acometible. Es decir, tú vas a hacer lo mejor que puedas porque eres una persona y te vas a equivocar y también estás experimentando por primera vez en este nuevo contexto. Lo mismo ha pasado con metodologías y enfoques previamente. Es decir, cuando empezó el cambio a metodologías más innovadoras, siempre va a haber un fracaso inicial.
sobre todo en grupos que no están acostumbrados a esto. Pero para eso hay que estar ensayo y error, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? Yo, bueno, ¿Quería contestar? yo quería también decir, no sé cuánto tiempo tenemos. Poco. Perdón. Bueno, entonces haz la pregunta. Bueno, yo soy muy mayor. Eh, lo digo para explicar lo que voy a explicar ahora, ¿no? Yo empecé mi tesina con una máquina Olimpia y copiando fichas hacía fichas, tenía una maleta llena de fichas, ¿no? Desde ese momento, ¿no? Termino la tesina así, ¿no? Manual, ¿no? En ese momento aparecen los primeros ordenadores aquí en Canarias. Y yo voy a Casa Lalo, ahí en Santa Cruz, y me compro un Redstone que venía de China, con un programa que se llamaba WordPerfect, y fui feliz, Sergio, fui feliz porque pasé de la manualidad a aquella manera con aquellas impresoras, ¿se acuerdan? Con que llevaban Matriciales. sí, matriciales. Bueno, para mí eso fue una felicidad, ¿no? Supongo que en ese momento los mecanógrafos y mecanógrafas de este país se sentirían amenazados por los ordenadores Redstone, ¿no? Igual que cuando aparece la Internet, las agencias de viaje se sienten amenazadas porque ya tú puedes, desde tu casa, ¿no? Organizarte un viaje. O sea, cada vez que aparece una forma de progreso en el uso de la tecnología, habrá sectores de la sociedad que se sentirán amenazados porque deben cambiar, ¿no? Su manera de relacionarse con la tecnología. Si no la cambia, pues va camino del fracaso, ¿no? Bueno, yo hice la tesis con ese maravilloso instrumento y empecé a escribir libros de texto y me iba a Inglaterra, porque eran libros de inglés, me iba a Inglaterra, a la biblioteca, a la British Library, y etcétera, etcétera, a buscar material, ¿no? Y aparece la Internet maravillosa y ya me podía hacer el libro desde mi casa, ¿no? Y ahora, al final de mis días como docente e investigador, aparece la IA, ¿no? Y hay gente que se siente amenazada por la IA. Y yo, sin embargo, creo que es una oportunidad muy valiosa para lograr definitivamente que la educación cambie a una investigación, a una educación que tenga en cuenta el pensamiento crítico, ¿no? Este momento de la IA necesita que los ciudadanos y ciudadanas de este país tengan conciencia crítica, sean capaces de decidir si lo que viene por la IA es lo que le conviene. Es decir, necesitamos trabajar en la educación el conocimiento experto. Y eso no lo hace una máquina, eso lo hacemos los profesores. Claro, que tenemos que hacerlo. No es darle las partes del cuerpo humano, ¿no? Enseñar a los chicos cómo se dicen todos los huesos en inglés, por ejemplo. Sino que hay que empezar a cambiar el sistema para que esta nueva revolución, para mí es la tercera y última, esta revolución sea adecuada para lo que de verdad funciona, que es mejorar las vidas y las mentes de los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de nuestras hijas. Esta reflexión quería hacérsela a ustedes tres. Muchas gracias por la charla, que me encanta. Yo por añadir, bueno, lo primero, yo debo de ser muy mayor también porque he entendido absolutamente todo lo que hay. La Olimpia, las fichas, la impresora matricial, todo. Ha faltado el floppy disk de 5 1/4, pero también lo conozco. Entonces, todo esto sí. Pero bueno, hablando de revoluciones tecnológicas, entonces, esto exactamente, este discurso sale más o menos en una obra del siglo IV a.C., que es el Fedro, el diálogo, un diálogo platónico, ¿no? Como siempre con Sócrates como protagonista, en el que se plantean esto sobre la escritura. Entonces se habla, no se cuenta una historia a su vez de un rey egipcio tal, en el que el dios Zeus, que fue el que inventó la escritura, le dice a un rey, mira, que esto qué maravilloso es, que he descubierto, ¿no? Entonces tú tus pensamientos los puedes reflejar aquí. Y entonces el rey dice, pero esto es horrible. Dice, pero así lo que vamos a hacer es que la gente se va a quedar sin memoria ya, porque lo va a escribir todo. Que realmente, ¿no? Las revoluciones tecnológicas
nos iban preocupando, ¿no? Y nos pensamos que van a acabar con el ser humano, de alguna manera, con facultades del ser humano desde hace mucho tiempo. Y es curioso, y yo creo que en parte es bonito, porque es parte de lo que demuestra que somos humanos, ¿no? Que seguimos teniendo las mismas preocupaciones que teníamos hace 25 siglos, ¿no? De alguna manera. Yo, disculpa, porque tenemos que cerrar ya, que ya me han dado la señal. Luego seguimos, habrá más tiempo. Pero vamos, por cerrar, concluir un poco, llevarnos con la idea. Yo estoy agradecido porque han salido cosas muy interesantes y sobre todo porque antes podía parecer clara cuál era esta diferencia. Esta tercera pregunta que os he hecho podía parecer obvia, pues evidentemente es distinto un hombre de una máquina. Sin embargo, estaba clara, pero era superficial. Se ven las diferencias, pero no se entiende por qué están esas diferencias, ¿no? Aquí se han visto, han salido a la luz algunas de ellas. Por ejemplo, cuando decías que cuando vamos con el otro no vamos buscando una solución, vamos pidiendo una escucha, el abrazo del que hablaba Javier. O es una pena porque tenemos un tiempo limitado y ayer salieron 10.000 cosas más interesantes, por ejemplo, que un diálogo entre Ignacio y Sergio, ¿no? Que decía, ¿por qué sucede que cuando empiezas a salir o quedas con la chica que tienes todo el deseo de verla, de que te diga que sí, te dice que sí, y ese deseo no disminuye, sino que aumenta, ¿no? En una máquina esta dinámica no se da ni se puede replicar. ¿Qué dice esto de nuestra hechura, de nuestra humanidad, de esta dependencia de la que hablaba Javier, ¿no? De somos seres necesitados? A mí esto es las preguntas que más me interesan, que este momento actual está reabriendo y por tanto creo que puede ser una ocasión para todos para no tratarlas de forma superficial, sino entender cuál es como esto. No sé si estoy... Bueno, ya para terminar, también agradecer tengo que dar unos avisos. Agradecer primero a Universitas, que es la asociación que ha patrocinado este acto. Es una asociación de profesores e investigadores universitarios. Bueno, con esta inquietud de buscar la verdad de forma interdisciplinar. A continuación, tendremos disponible la mesa de ventas de libros, que está abajo. Ahora, en 15 minutos, tiene lugar el último acto de este encuentro, con el título La llamaban y la siguen llamando universidad, donde se plantean dificultades observadas en el ámbito universitario y si verdaderamente se puede volver a empezar. La taberna está disponible hasta las 9 y cerraremos esta jornada con el concierto Shamrock Band, The Dance of Life, un grito de esperanza en la música tradicional irlandesa, que tendrá lugar en la Sala de Cristal, en el ex convento de Santo Domingo, aquí cerca, a las 9:30. Si tienen dudas, pues bueno, podéis preguntar a la organización y agradecer a todos vosotros.